Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Bien, bueno, vamos a recordar un poquito acerca de esta enfermedad que es tan importante, obesidad. Ya sabemos que es una enfermedad heterogénea, progresiva, recidivante, que se caracteriza por tejido adiposo que nos va a ocasionar disfunción metabólica a varios niveles. Como categorías, prácticamente hay varias definiciones o varias formas de definir diabetes, pero de las más utilizadas son el índice de masa corporal, teniendo datos de pues cifreobesidad o sobrepeso desde 25 hasta 29 kilogramos por metro cuadrado. Y de ahí los diferentes grados de obesidad. Otro punto importante también a tener en cuenta es el tamaño de la cintura, en hombres mayores de 94 centímetros y en mujeres mayores de 80 centímetros. Se considera que esta es la pandemia del siglo. En realidad, actualmente viven más de 650 millones de personas a nivel mundial con obesidad. Se estima para 2030 que este número va a subir hasta 1.100.000 personas y hasta 2.200.000 que van a vivir con sobrepeso. En México, pues evidentemente sabemos que tenemos altos índices de prevalencia de esta enfermedad. En adultos tenemos hasta un 36% de personas que viven con obesidad y un 38% que viven con sobrepeso, siendo más prevalente en mujeres. En cuanto al grupo de edad, es más frecuente entre los 40 y 59 años. Sin embargo, podemos darnos cuenta que en el grupo de edad entre 20 y 39 años, pues también tenemos una estadística significativa. ¿Por qué es tan importante hablar de obesidad? Si se dan cuenta, obesidad se mete prácticamente con todos los sistemas. En la definición yo agregaría que es una enfermedad sistémica que puede ocasionarnos problemas a nivel pulmonar, hipoapneas, apneas. Evidentemente las enfermedades metabólicas, desde síndrome de resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico, diabetes y todas sus complicaciones, como mencionaban, enfermedad renal crónica, neuropatías, retinopatías, etcétera. En cuanto a riesgos cardiovasculares, pues evidentemente aumenta el riesgo de infartos, de eventos vasculares cerebrales y las consecuencias que ellos acarrean. En cuanto al cáncer, se ha relacionado con más de 15 tipos de cáncer diferentes, entre ellos mama, colon, ovario, endometrio, por mencionar algunos. Y la disfunción a nivel metabólico que se está dando en el hígado por la acumulación de grasa, el bien conocido NASH o MASH, que finalmente termina por ser la principal causa de cirrosis y esta en probablemente cáncer hepatocelular. Por no mencionar algunos otros problemas gastrointestinales que también atañen, por ejemplo, a los cirujanos, reflujos, hernias, enfermedades vesiculares. Por si fuera poco, también tiene impacto a nivel de salud mental, provocando problemas como ansiedad, depresión, baja autoestima. Los ginecólogos y los perinatólogos no se quedan fuera de esto. Tenemos diabetes gestacional, tenemos mayor incidencia de cesárea, de hemorragias, de trombosis, obesidad desde la infancia, pubertad precoz. Y por si fuera poco, también el gasto que nos está generando. Se estima que en Estados Unidos, que hace mejores estadísticas que nosotros, hasta 480 billones de dólares gastados en el sistema de salud en estas enfermedades. En cuanto a los tratamientos de obesidad, pues siempre vamos a tener, digamos, las recomendaciones base que van a ser la pérdida de peso entre un 5 y 10% del peso corporal total y o de medio kilo a 1 kilo por semana. La reducción calórica que se intenta llegar o que se recomienda es de por lo menos entre 500 y 1.000 kilocalorías por día y realizar ejercicio físico al menos 150 minutos por semana más 1 a 3 sesiones de ejercicio de resistencia. En cuanto a la farmacoterapia, podemos ver que en realidad la tendencia es empezar desde índices de masa corporal arriba de 27, es decir, sobrepeso, y pacientes que empiezan a tener alguna de las anteriores comorbilidades. También tenemos como opción la cirugía metabólica, que si bien en principio se pensaba solamente para pacientes que tenían índices de masa corporales arriba de 40, hoy en día se están proponiendo a partir de 30, pero que tengan también alguna comorbilidad o diabetes. Y también se ha visto que mejoran estos pacientes o que parte del tratamiento de la obesidad es también recibir terapia cognitivo-conductual. En esta gráfica o en esta tabla podemos ver un poquito más especificado cómo desde estadios tempranos, incluso nos mencionan 25, que tengan comorbilidades, empezar a pensar en farmacología o en fármacos para mejorar esta situación de obesidad. Dentro de los clásicos que tenemos son los ya bien conocidos Orlistat, Pentermina, Bupropión, Naltrexona, pero básicamente vamos a
centrarnos en estos GLP-1, que son los agonistas del péptido parecido al glucagón, que son los que mencionaba también la doctora Aurora, están teniendo mucho impacto y muchos efectos, no solamente en obesidad y diabetes, sino en otras enfermedades. Esta es una gráfica que tomé de la primera guía mexicana para el tratamiento de diabetes, lo cual se me hace súper importante de mencionar porque siendo un país con la prevalencia que tenemos de diabetes, que estén ahora sacando guías nos da una muy buena herramienta para empezar a actuar desde el primer nivel. Nos mencionan los GLP-1 que tienen mayor evidencia, que son semaglutida y liraglutida hasta el momento, en cuanto a la reducción del riesgo cardiovascular. Y prácticamente nos ponen en verde todas las situaciones o todos los pacientes en los que se pueden utilizar. Nos ponen en rojo aquí en embarazo, que prácticamente ninguno de los anteriores están indicados. ¿Qué son entonces los GLP-1 y los GIP? Bueno, ya hablamos un poquito de esto también con la doctora Aurora. Son incretinas que se generan a nivel intestinal y básicamente lo que van a intentar hacer es reducir la ingesta calórica, aumentar la secreción de glucosa, disminuir la producción de glucagón a nivel hepático, disminuir, por tanto, el peso corporal. Y bueno, ¿qué pasa si pudiéramos juntar o si podemos juntar esas moléculas, tanto el GLP-1 como el GIP? Pues se pusieron a hacer varios estudios y encontré este metaanálisis que me parece muy, muy interesante porque prácticamente se pusieron a comparar todas las moléculas que hay actualmente de GLP-1 y los efectos que tienen a nivel de peso. Tenemos ya agonistas duales como el tirzepatide, y esta fue de los que mostró mejor reducción de peso, alcanzando incluso casi 10 kilogramos con una media de 8.4 kilogramos. Hay, como pueden ver, algunas otras moléculas que vamos a estar comentando. En cuanto a agonistas triples, es decir, ya no solamente se quedaron en GLP-1 y GIP, sino que también aumentaron estos nuevos agonistas de receptor de glucagón simplemente, y entonces podemos ver que estos tres combinados llegan a tener una pérdida de peso de hasta un 24% a las 48 semanas. Esto se realizó en estudios de adultos con obesidad, pero que no tenían diabetes, por lo cual no solamente se están utilizando para control de glucosa y control de hemoglobina glucosilada, sino para disminución de peso. Tenemos esta otra molécula donde además de utilizar un SGLP-1, le aumentan esta otra molécula que es un agonista de amilina, el cagrilintide, y nos damos cuenta que ese es el que se posiciona a la cabeza. Prácticamente aquí lo ponen en kilogramos, con una pérdida de hasta 17 kilogramos en un promedio de 14.3 medio en promedio. Y pues tenemos algunos otros que también han demostrado eficacia. En cuanto al tirzepatide en específico, que es digamos, el que está ahorita siendo más estudiado por ser un agonista dual y porque su aplicación es semanal, nos estamos dando cuenta que lo están utilizando en otros tipos de patología, como por ejemplo en la apnea obstructiva del sueño. Aquí en este trail utilizaron o hicieron dos grupos, uno que utilizaba ya algún tipo de terapia de presión positiva aérea y otro que no, en personas que no tenían diabetes, todos con obesidad, índice de masa corporal arriba de 30, y se dieron cuenta que tenían una reducción en el índice de apneas y hipoapneas por hora, con lo cual pues se verifica o se valida la utilidad de tirzepatide en estos pacientes. Para otra cosa que se está utilizando tirzepatide o que se están enfocando los estudios es justamente para el MASH, es decir, para la disfunción metabólica que se produce por acumulación de grasa a nivel hepático. Y esto va a ser dosis dependiente, pero podemos ver que a partir de 10 miligramos podemos tener una reducción de más del 50% de la disfunción hepática y de la fibrosis, con lo cual tenemos otra muy buena opción para los pacientes que ya cursan con esta patología. Y bueno, como nos mencionaba por la mañana el doctor Estrada, pues también hay cierta relación de todo el proceso de glicación e inflamación a nivel cerebral. Por tanto, empezaron a utilizar también los GLP-1 para el tratamiento de enfermedades como Parkinson. Aquí en realidad los pacientes son bastante jóvenes, entre 40 y 75 años de edad, y utilizaron esta escala del movimiento para
valorar a los pacientes que se les dio, en este caso, lixisenatide versus placebo, mejorando bastante la progresión de los síntomas respecto a los que solo tomaron placebo. Sí que reportaron efectos adversos, como prácticamente con todos los GLP-1, que son náusea y vómito en la mayoría de las veces. En cuanto a tratamientos de diabetes, bueno, vamos a centrarnos en diabetes tipo 2 y prácticamente en las actualizaciones que ha hecho la ADA a partir de 2024. Si se dan cuenta, ADA está dividiendo prácticamente a los pacientes en dos grandes grupos, aquellos que nuestro objetivo principal es el control de la glucosa y de la obesidad, y aquellos que ya tienen o que tienen muy alto riesgo de alguna enfermedad cardiovascular. Vamos a empezar, digamos, de los menos enfermos a los más enfermos. Si nuestro objetivo únicamente son control de metas de glucosa, pues podemos utilizar o echar mano a algunos de estos fármacos de muy alta eficacia, como son dulaglutide, semaglutide, tirzepatide, algunos tipos de insulina, y esto que también es una muy buena herramienta que estamos teniendo, una combinación de GLP-1 con insulina, como Shultropy, que es combinación de liraglutide con degludec, y Siloco con glargina y lixisenatide. Aquí, si se dan cuenta, estamos utilizando insulinas de aplicación diaria. Sin embargo, ya también están desarrollando insulinas de acción bastante más prolongadas, semanales. Posterior a esto, nos dicen que pues podemos utilizar algún otro medicamento de alta eficacia, algún GLP-1 que no esté mencionado aquí, metformina, que sigue apareciendo, SGLT2, sulfonilureas y tiazolinidionas. Y como eficacia intermedia, pues nos dejan DPP-4. Si nuestra meta es el control de peso, además del control de la glucosa, evidentemente siempre vamos a recomendar los cambios en el estilo de vida, consejería nutricional, incluso terapia cognitivo-conductual, por si hubiera alguna conducta como comida compulsiva o si se relaciona a algún otro tema de salud mental. Incluso considerar cirugía metabólica. Los que han demostrado muy alta eficacia y que en este momento ya se están recomendando en estas guías son semaglutide, tirzepatide, y seguramente vamos a empezar a ver todas las otras moléculas que vienen combinadas. Los de alta eficacia, dulaglutide, liraglutide, y por último los de eficacia intermedia, como algún otro GLP-1 que no esté mencionado aquí, y los SGLT2, y por último nos dejan los que tienen un efecto neutro en el peso, como metformina y DPP-4. En cuanto a la reducción del riesgo cardiovascular, primero tendremos que definir quiénes son los pacientes que ya tienen riesgo cardiovascular, es decir, los que ya hayan tenido alguna revascularización, algún infarto, algún evento vascular cerebral, alguna amputación incluso, y tratar de identificar aquellos que estén en muy alto riesgo, como pacientes mayores de 55 años, con obesidad, hipertensión, dislipidemia, albuminuria. Para estos siempre se va a recomendar empezar ya sea con un GLP-1 o con un SGLT2 de los que ya conocemos y que tienen muy buena evidencia a nivel de riesgo cardiovascular, como liraglutide, semaglutide, canaglifosina, empaglifosina o dapaglifosina. Si empezamos con alguno de estos y todavía no alcanzamos metas de control, pues entonces añadir el otro o viceversa. La realidad es que la mayoría de nuestros pacientes terminan teniendo de entrada 2 de estos medicamentos. Si nuestro paciente, el objetivo es tratar la diabetes y además tiene falla cardíaca, pues evidentemente vamos a asociarlo con los SGLT2. Y si nuestros pacientes, además de todo este riesgo cardiovascular, también presentan enfermedad renal, pues evidentemente los SGLT2 y algún GLP-1, como ya mencionábamos, linaglutide, semaglutide, y muy próximamente seguramente vamos a ver los agonistas duales y los agonistas triples también aquí. En cuanto a desarrollo de nuevas moléculas de SGLT2, bueno, se están corriendo algunos estudios, se espera que sotaglifosina y bexaglifosina se encuentren pronto en el mercado, y como se dan cuenta, pues no tenemos, aquí este es un comparativo de todos los que están ahora en el mercado, y realmente no tenemos una eficacia mayor. Entonces, pues a lo que va a servir esto es seguramente para ir abaratando costos. Lo que sí puede ser una muy buena idea que está desarrollando Boehringer es juntar lo que ya venía comentando la doctora Aurora, algún antagonista de los receptores de mineralocorticoide, junto con empaglifosina, que ya es un SGLT2 con eficacia probada, y esto esperando una reducción de albuminuria hasta en un 40% versus el placebo.
este síndrome cardiorrenal. Nos va a hablar un poquito más adelante el doctor García Graullera para que vean cómo todo se relaciona. En cuanto al desarrollo de insulinas de aplicación semanal que veníamos mencionando, bueno, pues ya desde 2023 en la ADA estaban haciendo estos estudios, primero que todo para demostrar no inferioridad. En este lo compararon contra la glargina, pero prácticamente de hemoglobinas glicadas aproximadamente de 8, ambos demostraron la reducción de 1.2%, sin hipoglucemias severas, por lo tanto, resultaron seguras. Después se van a fase 3, a estudios de fase 3, en estos pacientes que son naïf o que nunca han recibido tratamiento con insulina, todos con diabetes. Se hizo este comparativo entre esta Efsitora versus Deiludec, que es como de las mejores insulinas que tenemos al momento. Y pues sí, efectivamente también se pudo comprobar que con una media de 8.2% tuvimos una reducción, y estas gráficas son muy interesantes porque llegamos a obtener un tiempo en rango de meta, es decir, entre 70 y 180 miligramos por decilitro, desde un 70%. Tenemos también la Icodec, que es otra de las insulinas que se está desarrollando de manera semanal, y podemos ver que esta se comparó con glargina en pacientes con diabetes tipo 2 que previamente ya estaban insulinizados, y tampoco vimos que hubiera diferencia. En realidad también se han alcanzado muy buenos niveles de eficacia y otra vez aproximadamente un 70% de tiempo en control, con reducciones de hemoglobina glicada de hasta casi 2%. En conclusión, bueno, hay que intentar identificar y tratar a nuestros pacientes con sobrepeso y obesidad incluso antes de que presenten alguna comorbilidad. Los cambios de vida van a ser indicados para todos y van a ser indicados siempre. Las personas pues van a tener diferentes comorbilidades, y hay que intentar que estos fármacos que tienen multipropósito sean enfocados a estos pacientes que ya tenemos identificados con varios tipos de comorbilidades, y tratar de adecuarlos al bolsillo de cada paciente. Como decía el doctor Graullera, pues sí, definitivamente nada va a costar más que tu salud, pero sí es importante tratar de considerar a lo mejor el que esté más accesible o más oportuno para el paciente que lo pueda llevar. Recuerden que el mejor tratamiento es el que se toman, no es el de marca. Hay que tratar de minimizar los efectos adversos que producen los GLP-1, son muy comentados y no han tenido que parar ningún estudio por estos, pero sí en la práctica son efectos que, como van al día a día de los pacientes, a veces hace que disminuya su apego. Por lo tanto hay que indicarles que coman en porciones pequeñas, que intenten comer cosas que tengan baja cantidad de grasa para que puedan ser un poquito mejor tolerados. Y por último, pero no menos importante, educar al paciente. Es decir, nuestro paciente no solamente va a mejorar tomando las medicinas, hay que hacerles énfasis en que tiene que aprender a comer diferente, a cambiar su estilo de vida, y darles este acompañamiento y toda la información que necesiten para poder llevar un mejor control de todas sus comorbilidades. Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.